Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Leonardo Ruiz Pineda podemos definirlo como un venezolano que contribuyó a construir la democracia en Venezuela. Fue el fundador de Acción Democrática en el estado Táchira. Fue un ilustre venezolano, escritor, abogado, poeta y un mártir de la democracia. Leonardo Ruiz Pineda es un tachirense, primero que todo. Voy a empezar a hablarte de niño. Un niño que nació en Rubio, con una madre que se dedicaba a los quehaceres de la casa, que hacía tortas, que hacía pasteles, con un padre que tenía una ferretería enfrente de lo que era el corazón de Rubio. Su madre era una persona que estaba dedicada a su casa, ama de casa, pero que sin embargo, obviamente, para poder vivir tenía que trabajar. Entonces preparaba dulces y esos dulces los vendía en el mercado público que había. No era que tenía ni siquiera un puesto, simplemente iba para allá y los vendía. Y era precisamente enfrente de la Plaza Bolívar y de la iglesia de Rubio, donde estaba la ferretería de mi abuelo. Mi papá tuvo sus primeras andanzas allí. Bueno, habiendo nacido en Rubio y teniendo dos apellidos, lo más probable es que ha debido crecer en un hogar católico, como son la mayoría de los hogares tachirenses. Los padres de Leonardo se llamaban Víctor Ruiz y su mamá se llamaba Rosaliana Pineda, pero era más conocida como Rosa Pineda. Y Leonardo pega sus apellidos y por eso es que se llama Leonardo Ruiz Pineda, o sea, los une cuando se presenta a sí mismo. Para él era importante tener los apellidos de ambos. En esa época la economía no estaba tan bollante, él no tuvo mayores limitaciones y pudo también tener una infancia rodeada de libros, y eso es importante para lo que en el futuro va a dejar como su legado Leonardo. Al principio no iba al colegio porque no había el dinero para eso, iba su hermano mayor. Sin embargo, se dedicó a que su papá le enseñara a leer. Él aprende con su padre a leer y desde muy pequeño demuestra esa inquietud por el aprendizaje, por la lectura, por lo que esto significaba. Luego, pues, logra estudiar en el colegio. Un poco después lo pusieron en el colegio en Rubio, en la escuela María Auxiliadora. Ahí empezó sus primeros estudios. Luego él se va a San Cristóbal y estudia en el Liceo Simón Bolívar de San Cristóbal, en el estado Táchira. Él era un niño con inquietudes, con muchas inquietudes. Era un muchachito que, por ejemplo, se interesaba mucho en lo que eran las materias de tipo social. Le gustaba mucho la historia y la geografía. Le gustaba mucho la lectura. Lo que cuentan es que él lo que le preguntaba a los mayores era ¿por qué en este país no se puede hablar? Porque en este país no se puede, hay que estar siempre con miedo, porque en este país no se puede expresar libremente lo que uno piensa y quiere. Y recordemos que para esa época estaba Gómez como dictador. Entonces Leonardo comenzó a escuchar de niño pues todas esas inquietudes, las torturas, las cosas que sucedían en esa dictadura, y eso lo fue llevando a tratar de conocer, bueno, ¿por qué no puedo hablar libremente? ¿Qué está pasando? ¿Por qué torturan a la gente? ¿Por qué la gente está presa? Eran unos años de dictadura muy férrea de Juan Vicente Gómez en esa época, de tal manera que había lo que se llamaba pues un ostracismo político, un bloqueo de hablar de política. Yo creo que esas fueron las primeras cosas que lo fueron inspirando a él. Él sentía un gran rechazo por la violencia, porque tuvo la oportunidad de ver muchísimas cosas que como niño lo marcaron. La amistad de Leonardo Ruiz Pineda y Ramón Velázquez fue muy sólida desde la juventud.
en el bachillerato allá en San Cristóbal. Fueron amigos, crearon periódicos, medios de difusión, fueron compañeros en aventuras políticas desde que eran prácticamente unos adolescentes. Ambos se preguntaban cuál era el compromiso que había de los venezolanos, por qué callaban. Y eso lo fue como uniendo, y uno con otro se fue como fomentando todo lo que es esa lucha por la democracia, en contra de los derechos humanos. Ambos les gustaba escribir mucho. Cuenta mi padre que desde esa época del liceo, él escribía por su cuenta papelitos y los guardaba en el bolsillo. Entonces los amigos le preguntaban, bueno, Leonardo, ¿qué es eso que tienes ahí en los bolsillos? Y descubrieron que era poeta y escribía muy bien, pues. Ellos tuvieron bastante cercanía, compartieron muchísimas cosas, fueron compañeros desde bachillerato, los expulsaron a los dos del colegio por una tremendura que hicieron. Una vez en el liceo se planteó que había que poner un retrato de un teniente coronel familiar de Gómez, y unos estudiantes que estaban con la dictadura propusieron que pusieran ese retrato allí, ¿no?, en representación del dictador. Y por supuesto, pues los que estaban en favor de la democracia no querían que ese retrato fuera colocado. Y el doctor Velázquez, en símbolo de valentía, de chanza y de manera irónica, dice, bueno, pero si es por eso, ¿para qué vamos a poner el de Eustoquio Gómez? Más bien pongamos ahí el de Gómez y ya, y salimos de eso, ¿no? Y Leonardo y el doctor Velázquez deciden que ellos van a quitar ese retrato. Y en una forma de rebeldía y de valentía, se ponen de acuerdo y ambos, bueno, van a la dirección y allí se atreven. El doctor Velázquez era el que estaba como vigilando la zona, y mi abuelo Leonardo deciden quitar ese retrato de allí en protesta no violenta, pero de fuerza. Y son ambos expulsados del liceo. Tanto es así que llega un momento en que les dicen que no pueden seguir estudiando en el Liceo Simón Bolívar, y aprovechan esa oportunidad para venirse a Caracas. Más adelante entonces se consiguen en Caracas para estudiar en el Liceo Andrés Bello, y lo cómico es que ellos, imagínate, dos tachirenses que tienen los mismos intereses, los mismos principios, que son botados del colegio por haber protestado por la dictadura, se van juntos en el mismo autobús a Caracas y viven en la misma pensión. Llegan a Caracas de estudiantes, entran al Liceo Andrés Bello, y al poco tiempo, bueno, muere Juan Vicente Gómez, ¿no? Muere Juan Vicente Gómez, y entonces comienza una nueva era. Cuando cae Gómez, hay una historia de una muchacha, una niña, que vivía en una casa de un funcionario del gobierno. Mi papá, pues, era un hombre con gran carisma. Resulta que se levantó una especie de manifestación porque querían meterse dentro de la casa donde estaba esta muchachita, porque el padre, como te digo, había sido un gobernero, y querían allanar la casa y querían saquearla. Leonardo se para allí porque está en contra de que vayan a agredir a unas personas, y más a mujeres, a pesar de que eran afectos a la dictadura. Y Leonardo allí se para con su grandeza y da un discurso y logra paralizar a la multitud para que esa casa no sea saqueada y para que esa gente no sea agredida. Él allí da su primer discurso o su primera oratoria en público, y él empieza a decir que realmente no pueden allanar una casa donde la libertad está secuestrada, porque esa niña representa esa libertad. A partir de 1936 empieza un proceso de transformación política importante dentro de Venezuela, donde estos líderes empiezan a agruparse en asociaciones, en organizaciones. Vuelven al país los dirigentes políticos del año 28, que han estado, ¿cuántos? 7, 8 años estudiando, debatiendo, escribiendo, formándose. Y entonces se unen esas dos generaciones.
lo que podríamos llamar la generación del 28 y la generación del 36, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la izquierda, con el marxismo, con el comunismo va a estar prohibido hasta el año 1941, cuando Isaías Medina Angarita termine legalizándolo. Entonces, el año 36, luego de la muerte de Gómez, que vienen todos estos dirigentes, Jovito, Betancourt, etcétera, se reúnen y Betancourt le dice a mi padre, le dice, yo vengo a construir, yo no vengo a graduarme de abogado, yo vengo a construir un partido político para transformar a Venezuela, yo vengo a cambiar a Venezuela. En 1941, cuando se funda Acción Democrática, está gobernando Isaías Medina Angarita. Y hay una apertura política, las cárceles se vacían de presos políticos, hay absoluta libertad de prensa, se van a fundar Últimas Noticias, El Nacional se funda en 1943, de modo que se está viviendo un clima de apertura en un gobierno de un militar de talante civilista, como fue Isaías Medina Angarita. Primero se va a formar el Partido Democrático Nacional y posteriormente Acción Democrática. Ruiz Pineda fue fundador del Partido Democrático Nacional, junto con Betancourt, Gonzalo Barrios. Ese Partido Democrático Nacional fue unos meses después ilegalizado, porque hubo como una contramarcha en la transición democrática. Y luego el PDN se transforma en Acción Democrática. Mi papá empezó a organizar en el Táchira todo lo que correspondía a formar un partido distinto que iba a ser Acción Democrática, como en efecto lo hizo. Sin embargo, él también ayudó en la formación y en la creación de las otras seccionales en algunos otros estados, como fue el caso del estado Bolívar. Va a ir cosechando una lucha importante en las calles de Venezuela exigiendo voto directo, universal y secreto. Es una democracia de partidos lo que se plantean no solamente Ruiz Pineda, sino también Rómulo Betancourt y Raúl Leoni. Así como Rómulo Betancourt para UNADECO es el padre fundador de la democracia y es el padre fundador de nuestro partido y es el ícono fundamental de la ideología partidista. En el caso de Ruiz Pineda, los adecos vemos a la figura del Olimpo de la historia venezolana, que gracias a Dios era fundador de Acción Democrática. Y aquello se convirtió en el Partido Popular, en el partido de los profesionales, en el partido de los campesinos, de las amas de casa, en el partido de todos los hombres y mujeres, digamos, que querían empezar a participar también en un sistema totalmente distinto que no fuera un sistema dictatorial. O sea, aquí los partidos hicieron la democracia, le dieron forma a la democracia. Entonces, ¿qué querían ellos? Pues, bueno, democracia como se conocía desde tiempos inmemoriales, porque aquí lo que pasa es que teníamos dictaduras, pero había países donde la democracia era un hecho. Para nosotros Acción Democrática es un partido que se fundó en el pueblo, es un partido que tuvo líderes como Leonardo Ruiz Pineda, Alberto Carnevali, Pinto Salinas, y me quedo corta, no quiero obviamente don Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco, Rómulo Betancourt. Y la historia de Venezuela no se puede contar, o al menos la historia de Venezuela del siglo XX no se puede contar sin Acción Democrática. Bueno, yo creo que mi papá conoció a Rómulo Gallegos precisamente en estas andanzas de ver cómo se fundaba Acción Democrática. Por supuesto, Gallegos formaba parte de Acción Democrática, era el presidente del partido, conocía a sus dirigentes jóvenes. Mi abuelo conoce la figura de Rómulo Gallegos a través de Doña Bárbara. Es el primer libro que lee de él y por allí sintió una admiración hacia él como escritor increíble y eso lo llevó a que luego se conocieron, fundaran Acción Democrática juntos. Él decía que sus grandes inspiraciones, los hombres que él admiraba eran Gallegos y Andrés Eloy Blanco, sin saber todavía cuánto el destino lo vincularía a esos personajes. En todos sus discursos y en todos sus escritos importantes
de Leonardo Ruiz Pineda, como periodista, como escritor, mencionaba a Rómulo Gallegos. Él era un admirador de Rómulo Gallegos, de sus lecturas favoritas, todos los libros de Rómulo Gallegos. Cuando Gallegos asume la presidencia en febrero de 1948, lo designa ministro de Comunicaciones. Estamos hablando de un hombre muy joven, porque Ruiz Pineda nació en 1916. En 1948 es un hombre de 30 y tantos años. Pero él fue un hombre también de gobierno, porque él estuvo al frente de responsabilidades de gobierno, sobre todo siendo periodista, habiendo sido periodista. En el gobierno de Rómulo Gallegos, él estuvo al frente de importantes iniciativas. Y era uno de sus ministros más eficientes. Por eso yo digo que la relación con Rómulo Gallegos era importante. Y estuvo muy vinculado al gobierno de Gallegos, que fue un gobierno, bueno, calificado por algunos historiadores como un gobierno sectario, porque Acción Democrática entendió que la democracia era la que ellos entendían por democracia y desconoció al resto de los partidos políticos como COPEI o URD, pero fue un gobierno de adecos, y Ruiz Pineda fue un protagonista estelar de ese periodo. Ese día de que se funja ese golpe de Estado, Leonardo Ruiz Pineda se encontraba en Miraflores, porque era ministro de Comunicaciones. Y hay una anécdota importante, que es que él, por la ventana ve cuando entran los militares y se da cuenta que están dando un golpe de Estado. Él llama a mi abuela, Aurelena, y le dice a mi abuela: mira, Aurelena, estoy viendo que hay un golpe de Estado, están entrando los militares, y lo más probable es que cuando yo cuelgue esta llamada contigo, a mí me van a hacer preso. Y mi abuela le dice: bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Por supuesto. Y mi abuelo le dice: llama a don Rómulo Gallegos y dile lo que está pasando. Cayó la democracia y a él lo pusieron preso, porque lo pusieron preso el mismo día que se había arreglado el problema, según se había arreglado. Avísale a Jorge era mi hermano, que pusieron preso a Ruiz Pineda en el ministerio y a Carnevali. Entonces yo regreso y le aviso y él se va, no lo vimos más, sino preso. Él en la cárcel se encuentra con sus compañeros de lucha y con muchos de los oficialistas, y allí le anuncian que él debe abandonar el país. Y Leonardo responde a eso, que él no se va a ir de Venezuela, que él se va a quedar en Venezuela. Desde allí empezó la clandestinidad, porque ya cayó el gobierno, pusieron preso al que pudieron, se llevaron a mi hermano, se llevaron a todos los que estaban allí a la cárcel Modelo, que no era de presos políticos. Los tumban, bueno, los ponen presos y en algún momento los sueltan. Pero a partir de ese instante, bueno, él se convierte en un hacedor de conciencia política. Después de 6 meses, lo sueltan, le vuelven a anunciar cuando lo van a hacer libre, que se vaya del país, que abandone Venezuela porque lo van a perseguir, y él les reitera que no, que él se va a quedar en Venezuela. Y así hace, y comienza montando todo lo que es una estructura partidista para poder luchar en favor de la democracia. Lepage estaba preso y le dejó en sus manos, le dijo: Leonardo, te dejo la resistencia en tus manos. Lo primero que hizo Leonardo fue recuperar a su partido, y recuperando a su partido decirles: bueno, levantemos la esperanza, o sea, levantemos este sinónimo de lucha que es necesario para un país. Y yo creo que en cualquier dictadura esa es de las cosas más importantes. Si tú no tienes la esperanza y tú no tienes la vía de decir tengo que salir de esto, y desmayas y te entregas, eso fue lo primero que hizo, pues. La resistencia empezó muy temprano, muy temprano. Nos esperaron 15 años, 25 años para empezar a trabajar en pro de la democracia y de la libertad. Mi papel era un papel muy humildito, porque yo tenía 14 años, estaba interna en un colegio
la Guadalupe, con las hermanas franciscanas, que nos dieron, como quien dice, un asilo en el Colegio La Guadalupe, porque nos perseguían. Leonardo también logró en muchos momentos poder movilizar, a pesar de ese terrorismo de Estado y de esas torturas, movilizar a la gente para que siguiera accionándose. Y esa es otra cosa que creo importante dentro de lo que es esa organización de resistencia. Cuando estaban preparando un golpe me mandaban a avisar para que me cuidara y estuviera en el colegio, tú sabes, tranquila, o me escondiera. Él logró capitalizar, organizar y poner en funcionamiento de una manera muy eficaz a toda aquella gente, todos aquellos muchachos jóvenes y muchachas que querían salir de la dictadura y que no les importaba tomar esos riesgos. Y sin miedo, o con el miedo aguantado, se sacrificaron por muchísimas cosas. Hubo perseguimiento, se tuvieron que esconder, hubo torturas, encarcelamiento, asesinatos, pusieron en riesgo la vida de sus familias, perdieron sus cosas. Fue una vida bastante dura. Se denunciaba, se decía lo que estaba sucediendo. Esa propaganda política también la va organizando, hace reuniones clandestinamente, la cosa va arreciando y entonces Leonardo tiene que abandonar su casa porque comienzan los allanamientos. La casa de mi abuelo, de mi abuela, era una casa que era allanada muchas veces. Todos los que estábamos ahí sabíamos muy bien que caer en manos de la Seguridad Nacional era morir. Y si no salir, inútil. Son allanamientos que acaban con todo lo que hay allí, aparte de lo material, porque mi abuelo obviamente renunció a todo lo que era lo material al comienzo, cuando ya comienza en todo esto, pero además de que te destruyen tu casa y te persiguen y te revisan y te hacen de todo, abusan psicológicamente, abusan físicamente. Por ejemplo, mi abuela me contó a mí, y es de las anécdotas más fuertes que yo tengo, que hubo un esbirro que entró a su casa y aparte de que había acabado con la casa y se había metido con una de sus hijas y había abusado de todo eso, trató de abusar de ella. Hubo personas, por ejemplo, que él era periodista y era muy amigo de mi hermano y una vez le dio una concha. Concha era el escondite, se llamaba así. Y le dio una concha y lo descubrieron. Lo pusieron preso y él salió libre con las manos volteadas de las torturas que le hicieron. Mi mamá nace en la clandestinidad, cuando mi abuela estaba en estado y cuando mi abuela va a dar a luz, la Seguridad Nacional, que estaba ahí en la puerta de su casa, se va atrás de ella y imagínate para una mujer que va a dar a luz, ¿no? Y trata de meterse, forcejea para meterse en el pabellón, en el quirófano, donde mi abuela iba a dar a luz. Y el médico es el que no le permite la entrada. Cuando a mi mamá le empezaron los dolores de parto y tuvo que irse a darme a luz en la clínica Córdoba, que quedaba en la parroquia Candelaria, su partero el doctor Domínguez Cisco, la Seguridad Nacional creía que mi papá iba a aparecerse allí, una idea que ellos tenían, y que iba a ir vestido de médico y ellos lo iban a meter preso y tal. Entonces la seguridad, cuando mi mamá la fueron a pasar al pabellón, quiso entrar también, y el doctor Domínguez Cisco, con un gran valor, se les paró y les dijo que ahí mandaba él, que la autoridad era él y no les permitió entrar. Pero después que que nace mi mamá, que mi abuela da luz y mi abuela la pasan a un cuarto, la Seguridad Nacional llegó ahí mismo y allanó el cuarto y levantaba a la bebé de la cuna, que había sido una bebé que obviamente por los nervios y por todo lo que había pasado había nacido forcejeada, pues no, eso no había sido un parto normal. Estaban allí, cuando mi mamá entró, empezaron a revisar, cuando trajeron a mi mamá y me trajeron a mí en una cunita de esas que usan en los hospitales, ellos empezaron a revisar todo, las sábanas, las cobijas. Me sacaban a mí, me metían de aquí para allá, me movían,
jurungaban los escarpines, hacían todo. Quizás estaban buscando, serían papelitos, papeles. Buscando ni siquiera qué, porque puede tener una bebé recién nacida. Mi abuela presumía que era que buscaban que mi abuelo estuviera allí, pero por ejemplo, Leonardo Ruiz Pineda entregó el no estar en el parto de su mujer y en poner a su mujer en riesgo y a sus hijas, a algo así. Quizás es que a ellos se les prendió el bombillo, porque una de las tácticas que se usaron precisamente en la resistencia, cuando tú querías ser el transportador de un mensaje de un dirigente a otro en la clandestinidad, cuando tú eras el que te encargabas de eso, porque no eras una ficha conocida por el gobierno dictatorial, sino que eras un venezolano común y corriente, normalmente se escribían notas muy pequeñas con letra muy pequeña, se enrollaban y se metían dentro de los cigarrillos. Y así, muchísimas veces eran como llegaban los mensajes de un lado a otro. Por eso digo yo que estarían buscando papeles. Pero bueno, nosotros nos acostumbramos a que la seguridad viviera en la casa con nosotros. La seguridad vivía en mi casa, en la sala de mi casa ellos estaban instalados. Y allí ellos hicieron su vida. Él escribe el libro negro como una muestra no solamente del planteamiento y de la estructura de lo que ellos están planteando, sino también donde están las denuncias, los nombres, los apellidos, o sea, esa cuenta que no es un número, que son vidas que se han perdido, vidas de torturados, vidas de asesinados. Bueno, mira, es un libro que en una época de censura, en una época de represión, es un libro que sale a la luz con documentos no solamente testimoniales, sino documentos públicos que demuestran los vejámenes de la dictadura perejimenista. El libro negro de la resistencia. Y José Agustín trabajaba con luces de noche, con las puertas abiertas y todo, y la seguridad no se metía con él porque creían que no tenía nada secreto. Sí, fue un trabajo editorial que recuerdo que Diego Arroyo Gil lo menciona en un libro que escribió sobre Simón Alberto Gonsalvi, que fue un libro que se imprimió con toda, o sea, con las puertas y las ventanas de la imprenta abiertas, porque no querían generar sospecha de que se estaba imprimiendo algo clandestino, algo oscuro. De manera que el libro se imprimió a plena luz del día y nadie se imaginaba que en ese lugar, en la imprenta de José Agustín Catalá, se estaba llevando a cabo esa importante obra que nos demuestra los horrores del perejimenismo. Tiene escrito los nombres de muchos hombres y mujeres que no solamente fueron perseguidos y estuvieron en la cárcel, sino que fueron torturados y que fueron asesinados. Aquí hay un análisis profundo de todas las estrategias, de todo lo que se debe hacer para poder levantar a un pueblo pacíficamente y para que sepa defender sus derechos. Este es el libro negro. Ahí está la denuncia de todos los atropellos políticos, de todas las personas encarceladas, asesinadas, perseguidas. Y entonces, de alguna manera, se tenía noticia de que eso estaba elaborándose. Y quien escribe la introducción para ese libro, que es un documento de obligatoria lectura, hoy y siempre, es Leonardo Ruiz Pineda. Ahí está un planteamiento del país que querían construir. Él escribió el prólogo. Por cierto, ese prólogo fue el testamento político de Ruiz Pineda, porque ahí fue a unos meses antes de su muerte que lo escribió. Está un planteamiento de cómo se hace resistencia organizada a un régimen, donde él plantea que el tiempo es un factor que no es lo esencial. De lo que se trata es de construir conciencia democrática, ciudadana y política para alcanzar esos ideales, ¿no? Perejiménez reacciona, el libro empieza a circular a principios de octubre y el 21 ya asesinan a Ruiz Pineda. A Leonardo Ruiz Pineda lo asesina la dictadura. La realidad en torno a su muerte es que fue asesinado. Ruiz Pineda murió a los 36 años de edad. Esa es otra connotación importante para su
el imaginario histórico del país, porque un hombre muy joven que ofrendió su vida por la libertad. Bueno, mira, Leonardo era un hombre tan pacífico que jamás usó un arma. Mi padre venía de una reunión, iba a encontrarse con otras personas que se quedó esperándolo, con un compañero de partido. Entonces se montó en ese carro con Morales Bello. El dirigente que iba era Morales Bello. Y cuando cruzan por el callejón de las cocineras, en la avenida principal de San Agustín, se le para un motorizado al lado. Y cuando mi papá iba por la avenida de San Agustín del Sur, la avenida principal, cuyo nombre es la avenida Leonardo Ruiz Pineda, en Caracas, acompañado por 3 compañeros de partido también, su carro fue emboscado. Eso me lo contó mi hermano. Se le para un motorizado al lado, le dice, doctor Ruiz Pineda, entréguese. Cuando el esbirro, la Seguridad Nacional, le dice, doctor Ruiz Pineda, y lo apunta con una pistola. Y entonces él le dice, yo no soy Ruiz Pineda, amigo. Yo soy Alfredo Crespo. Mira, aquí está mi... Claro, ellos todos cargaban identificaciones falsas. Aquí está mi identificación. Le dice, no, doctor Ruiz Pineda, yo a usted lo conozco, porque yo soy tachirense. Y yo lo conozco, el Táchira. Él no iba manejando, pero iba al lado del conductor. Era un automóvil de 2 puertas. Y el hombre le dice a él, deme su cédula. Usted está preso, doctor Ruiz Pineda. El chofer, el conductor del carro, la persona, el compañero de partido de él, que va allí, abre la puerta del carro y reciben la orden entre ellos mismos, pues, de que van a salir. Ellos mismos dicen, vamos a salir. Y salen por la puerta de adelante. Sale mi papá, primero sale el conductor, el doctor David Morales Bello, después sale mi papá y empezaron a disparar. Ya mi papá había logrado también alejarse del carro, pero una bala le quitó la vida. Simón Alberto Consalvi, por ejemplo, que ustedes deben saber quién es, que fue después inclusive en sus últimos tiempos director del Diario Nacional. Simón Alberto Consalvi me contaba, él trabajaba como periodista en el diario La Esfera en esa época. Estaba trabajando en la sala de redacción de La Esfera cuando dicen, mira, mataron a un hombre en San Agustín. Y dicen, sí, pero van a mandar como un equipo de prensa para ir a cubrir y tal. Cuando dicen el nombre, bueno, Consalvi, imagínate. Y además Consalvi iba a reunirse con Ruiz Pineda y no pudo porque no encontró un suplente en la sala de redacción que lo supliera y no pudo llegar. Y él me contaba que cuando ellos se enteraron de la muerte de Ruiz Pineda, de que estaba muerto, tirado en el piso, ahí en Puente Sucre, enfrente del pasaje de las cocineras, en San Agustín del Sur, ellos iban los miembros de la resistencia a verlo, pero claro, el cerco policial no permitía que pasaran. Ellos estaban todos, unos a lo lejos, unos de un lado, otros del otro, y todos llorando, pero ninguno se podía decir ni pío. Mi hermano estuvo en la mañanita con Isabel Carbona, con Lucila Palacios, que era hermana de Isabel Carbona, que también estaba en ese grupo de muchachas. Y entonces estaban todos allí llorando sin decirse una palabra, sin hablarse ni nada, viendo el cadáver de Ruiz Pineda. Yo creo que el asesinato de Leonardo Ruiz Pineda y el asesinato además de su chofer posteriormente nos demuestra eso, el nivel de inhumanidad que tiene la dictadura perejimenista. Eso fue un gran golpe para lo que era la organización política, porque cada vez veían la cara de la tiranía, de la dictadura, la represión, la muerte más cerca. En ese momento, cuentan casi todos ellos con los que yo he hablado, en ese momento la pérdida para nosotros fue tan brutal porque se nos moría el líder, pues el jefe, ¿ok? Aunque todos teníamos una tarea y todos colaborábamos, pero él era la inspiración, el líder, el hombre, pues el que nos coordinaba, el que nosotros seguíamos. Mi mamá extrañaba no haber encontrado a mi papá,
ese día no haber podido conversar con él. Y al otro día es que ella se da cuenta de lo que ha ocurrido. Nosotros compartíamos la casa con Jorge Dager, con su familia, con Go, su esposa, y con sus hijos. Mi hermano se paraba muy tempranito, siempre a comprar el periódico, a las 5 de la mañana compraba el periódico. Y se para y se viste y va a la esquina de la casa, que había un tipo que vendía periódicos, y compra el periódico, y cuando lo abre, lo que ve es a Ruiz Pineda muerto en la calle. Y el periódico, mi mamá logró arrebatárselo a una niña que estaba allí, muy jovencita, que ayudaba también a cuidarnos a nosotros, a jugar con todos nosotros. Cuando mi mamá vio el periódico, se da cuenta de lo que está pasando, porque Jorge no le decía a mi mamá lo que había pasado, sino a Aurelena, ha pasado algo muy grave. Mi mamá dice, cuando me dijeron algo muy grave, yo sabía que era que a Leonardo lo habían detenido. Agarraron a Leonardo. Ella dice que ella lo que notaba era que Jorge se sobaba y se sobaba las manos, pero no era capaz de decir nada. Cuando mi mamá, a través del periódico, se da cuenta, por supuesto, su dolor y su llanto, pues los tuvo allí. Pero de inmediato se cambió de ropa, se puso un vestido y se enfrenta con Pedro Estrada. Y cuando llega ahí, imagínate quién la atiende. Pedro Estrada, el jefe de la Seguridad Nacional, el que estuvo y el que ordenó que a Leonardo Ruiz Pineda lo mataran. O sea, el que manejó todo ese aparato represivo, el que era el que la allanaba, el que era el que permitió los abusos, todos los daños psicológicos. O sea, tú sabes lo que es enfrentarte al asesino de tu marido. Y allí ella le dice a él que por favor le entregue el cadáver de Leonardo. ¿Y qué es lo que le responde él? Que lo busque, que está enterrado. Y además, habiendo tantos hombres, porque anda buscando a Ruiz Pineda. Y en vez de algo distinto, pues de por lo menos ser un poco humano y decirle, bueno, lo sentimos mucho, la cogieron presa. Y se la llevaron a la cárcel Modelo. Entonces, ¿qué hace mi abuela? Dice, yo tengo que llamar a mis hijas para que sepan, pues, que yo voy a quedar presa. Y cuando mi abuela se dirige al teléfono, Pedro Estrada, esbirro y lo que era, se pone por detrás de mi abuela para ver a qué número va a llamar ella. Pero cuando mi mamá fue a marcar los teléfonos, porque los teléfonos de antes se les metía el dedo y marcaba uno a uno los números, Pedro Estrada estaba aquí, mirando. Y ella se dio cuenta que él quería ver el teléfono. Y le dijo, no, si usted está aquí, yo no llamo. Y le cerró el teléfono. Mi abuela la mete en presa y quedan dos niñas totalmente huérfanas, solas, que cuentan con entonces la misma resistencia que se estructuró, esos compañeros de partido que te hablo de lealtad, de compromiso, de solidaridad, son quienes las esconden. Pero imagínate, están escondiendo unas niñas que están con un padre asesinado por haber sido quien era y con una madre que tienen presa. Imagínate el riesgo que corrió toda esa gente. Compartió la celda con René Harman durante mucho tiempo, como 6, 7 meses. Ella pasó sus navidades y su año nuevo del año 52 allí, y nosotras sin ella y sin mi papá. Y ya como en abril del año 53, Pedro Estrada le dice a ella que a ella la van a expulsar y que ella debe salir de Venezuela. En las primeras horas de la mañana de hoy estalló un movimiento subversivo en la capital de Aragua, y en dicho movimiento se encuentran comprometidas algunas unidades de esta guarnición. En el resto de la República existe la más absoluta tranquilidad. Rescatar la figura significa simple y llanamente que hablar de la historia contemporánea de Venezuela. Leonardo Ruiz Pineda está escrito en la historia de Venezuela. Esa es una figura que va a estar vigente y que va a ser ejemplo de muchísimas cosas durante la larga vida que tenga nuestro país. Su ejemplo fue demasiado grande, porque nunca falló, nunca se dobló, nunca se arrodilló.
jamás se dejó esclavizar. Nunca traicionó. Ruiz Pineda, al fin y al cabo, es un ejemplo de un héroe, y este es un país donde en los últimos años la sociedad ha vivido de los antihéroes. Por eso yo sí acepté con mucho gusto venir a hablar de Ruiz Pineda hoy, porque yo creo que llega el momento en que tenemos que poner frente a la opinión pública la vida, la imagen y el sacrificio de los héroes frente a un país de tantos héroes falsos. Rescatar la figura de Leonardo es rescatar la historia viva de un país que estaba siendo torturado, estaba siendo allanado, estaba siendo castigado, que no tenía esperanzas de lucha, que se había silenciado, que veía como un aparato represivo los mantenía sin progreso, sin educación, sin oportunidades. Leonardo Ruiz Pineda es un representante, un ícono de lo que es la lucha por construir la democracia, la lucha no solamente por alcanzar la libertad, la lucha por construir un país. Rescatar a Leonardo Ruiz Pineda es rescatar esa bandera de confianza a un liderazgo que es capaz de recuperar la democracia y el progreso de su país. Eso es lo que es rescatar esa lucha de Leonardo Ruiz Pineda, rescatar esos ideales, esa confianza, esa lucha, la unidad, es creer en tu gente que se ha formado, creer en tu gente que viene de las dificultades, que viene del sacrificio. Esa es la bandera de Leonardo Ruiz Pineda. Bueno, no solamente su figura, sino otra figura, bueno, porque nos dan cuenta de esa otra Venezuela que muchas veces esa historia patria que nos han contado, basada en una historia heroica, narrada, bueno, en el caso de Pérez Jiménez, bueno, construyó grandes autopistas, construyó grandes proyectos de ingeniería, sí, pero también mató a muchísima gente, y yo creo que el caso de Leonardo Ruiz Pineda es un caso emblemático y bastante visual al respecto. Porque todas las figuras históricas de importancia hay que revisarlas, trabajarlas, revisitarlas. Y bueno, porque Ruiz Pineda fue un líder importante en la formación de la democracia venezolana y fue asesinado luchando por el regreso de la democracia a Venezuela en esa década militar de gobiernos de facto, encabezados por Carlos Delgado Chalbó, Germán Suárez Flamerich y Marcos Pérez Jiménez. Precisamente porque no solamente es una gloria civil de este país, un prócer civil, sino porque además es un hombre que es un emblema de libertad. Y todo pueblo, toda sociedad que se respete, tiene que luchar siempre por su dignidad, tiene que dormir con un ojo abierto y el otro cerrado, aunque en ese momento se esté viviendo libertad y democracia, porque se puede perder. Todo pueblo que se respete tiene que valorar su independencia, su libertad, su democracia. Y en ese sentido, yo creo que cultivar el testimonio, la vida, la gesta de Ruiz Pineda es siempre ejemplarizante y siempre inspirador. El nombre de Ruiz Pineda nos invita constantemente a la reflexión en cada rincón de Venezuela. Su espíritu de lucha permanece intacto en aquellos ciudadanos que trabajan por el bien del país. En tiempos de urgencia, el recuerdo de este tachirense convoca los valores humanos más elevados: la integridad, el respeto, la paz y el llamado a una vida democrática.
Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.